Como ustedes pueden observar, ayer les mandé la guía correspondiente a la fecha de hoy. Eh, Incluso hoy ustedes hubieran tenido que entregar el laboratorio anterior, pero yo les había puesto fecha de entrega para 2 semanas, porque en realidad consideraba que la experiencia anterior era 2 semanas, igual que había sido el año pasado. Pero ayer me informaron que no, que ya esta semana se empezaba el tercer laboratorio. Y como ustedes podrán ver, entonces, para que no tengan dos laboratorios de entrega el mismo día, les puse para el miércoles. Ustedes podrán observar la fecha de entrega que aparece en el Classroom de este laboratorio que vamos a hablar ahorita mismo, es para el miércoles. Incluso les dije para el miércoles hasta las 7 de la noche, creo que les puse allí. O sea, para que tengan un rango de entrega bastante amplio y no se sientan tan apretados en cuanto a la entrega del laboratorio este. Además, el laboratorio es bastante sencillo. Este laboratorio de proteína es sumamente sencillo. Y el que sigue también, creo que no se base cuantitativamente para proteína, así que, eh, bueno, habría que esperar porque cuantitativamente para proteína hay ciertos métodos, ¿verdad? Hay ciertos métodos de análisis de proteína de manera cuantitativa, no sé si se va a hacer ese o si se hace el de precipitación. Si se hace el de precipitación, imagínense que el de precipitación todavía es hasta más sencillo que este. Es bastante sencillo. El que es un poquito exigente, por decirlo de esta manera, es el de los análisis cuantitativos. Método de Foley, método de Urey. Hay métodos que hay para determinación de proteínas que son bastante interesantes, pero no sé si se va a incluir en este formato. Tendría yo que enviarle la otra semana, digo, en el fin de semana nuevamente, cuando me llegue el cuarto laboratorio, a saber entonces cuál de esos se va a hacer. Pero en fin, en este ahora. Este laboratorio es bastante sencillo, sumamente sencillo. Eh, Como le decía, este laboratorio es sumamente sencillo. Este, Son pruebas cualitativas para análisis de proteínas o análisis de aminoácidos contenidos en las proteínas. Generalmente cuando lo hacemos allá de manera presencial lo hacemos con 3 proteínas: gelatina, ovoalbúmina y caseína. Son las 3 proteínas que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque fíjense que las proteínas son cadenas largas de aminoácidos, se pliegan en una forma de 2 hélices, son estructuras sumamente largas, de alto peso molecular, y están formadas, como les dije, uniones de aminoácidos. Así que con esta prueba lo que se identifica el contenido de aminoácido, de qué tipo de aminoácido específico contienen alguna de estas proteínas para diferenciarlas. Porque entre la gelatina y, por ejemplo, la albúmina que veo que la ponen aquí, que le hablan ahí albúmina de huevo, hay una diferencia en cuanto a contenido de aminoácidos. No pusieron en esta ocasión la caseína. Y entonces nos permite a nosotros diferenciarla. Pero estoy viendo que sí se pusieron ciertos aminoácidos allí para que sirvan como de testigo en cuanto a lo que es la prueba. Una característica que vi en la guía a esta hora fue que no se le incluyeron resultados, sino que se le pusieron los videos de YouTube para que ustedes vean así de los resultados y puedan contestar a las preguntas que se les hacen allí. O puedan llenar el cuadro respecto a ello, de cuáles de esos dieron positivo. De todos modos, de todos modos, ahorita, en cuanto a lo que es la explicación, yo les puedo ir diciendo a ustedes entonces qué es lo que va ocurriendo en cada uno de ellos y que ustedes pueden tomar análisis, pueden tomar apunte allí de lo que les vaya a decir y entonces ustedes más o menos ya podrán tener una idea de qué es lo que se observa allí. Voy con la guía directamente. La primera de las pruebas que se hace allí es la prueba de Biuret. La prueba de Biuret es una prueba que no la podemos considerar, miren lo que yo estoy diciendo, no la podemos considerar como una prueba general para proteínas, porque puede haber otros tipos de compuestos que contengan un enlace peptídico, uno más enlaces peptídicos, o sea, péptidos pequeños, y dan positiva a la prueba de Biuret. Así que el considerar que
La prueba de Biuret es una prueba general para proteína, por usar el término, entonces sería un término equivocado. No es una prueba general para proteína. Es una prueba que sí nos da, o sea, todas las proteínas dan positivas. Todas las proteínas dan positivas. Pero lo que vuelvo y repito, no es necesariamente general para proteína, porque cualquier péptido pequeño o cualquier compuesto con grupo amida que tenga una estructura allí un poquito compleja y tiene grupo amida, puede dar positiva a la prueba. ¿Ok? Así que a tener cuidado con ello. ¿Cómo se hace esta prueba? La prueba de Biuret generalmente lo que hacemos es unos 2 mililitros de muestra. Llámese gelatina, albúmina de huevo o los aminoácidos que les ponen allí para ver cuáles les ponen aquí. Bueno, aquí no lo tienen, esta prueba no los mencionan. Bueno, pero acá en el cuadro tienen albúmina blanco, que supuestamente es agua. Cuando hablan blanco es agua, ¿verdad? Agua, 2 mililitros de agua. Los otros tubos tienen albúmina, gelatina, glicina, tirosina, triptófano, cisteína y fenilalanina. ¿Ok? Entonces, se le agrega 2 mililitros de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio puede estar variando entre el 10 al 15%. Entre el 10 al 15% puede estar variando el hidróxido de sodio y se le echa, ojo, 1 o 2 gotas de sulfato de cobre. La guía habla de 5 gotas. Observen que sería una exageración. 5 gotas de sulfato de cobre al 5%. Generalmente para esta prueba usamos sulfato de cobre al 1%. Al 1% se utilizan 2 o 3 gotas nada más. Ahora, al 5%, es 5 veces la concentración de la anterior. Utilizar 5 gotas es una exageración porque daría un tono muy subido, muy oscuro, muy... ¿Qué es lo que se busca aquí? La evidencia de una prueba positiva para ello es un color lila. Un color lila es la evidencia de una prueba positiva para ello. ¿Que quiénes le dan? Bueno, las proteínas tienen que darla. No lo dan los aminoácidos. No lo dan los aminoácidos. Es una prueba que la pueden dar la proteína y, como le dije, péptidos pequeños, no un aminoácido en particular. ¿Estamos claros? Y vuelvo y repito, el color que se observa allí es un color lila. Y el sulfato de cobre que se utiliza el 5%, se puede usar el 5%, pero no se le echan las 5 gotas del que se habla aquí en la guía. Una gota con al 5%, con una gotita allí, uno agita y queda un color lila bien bonito. Esa es una evidencia de una prueba positiva para la prueba de Biuret. Luego viene otra prueba aquí en este orden, en la reacción con la anhidrina. La reacción con la anhidrina es un oxidante, ¿verdad? Allí esta prueba básicamente la dan son los aminoácidos y la dan también las proteínas con grupo amino libre, Importante, por ejemplo, hacer de este tipo de pruebas en el laboratorio porque usted ve cuando hace la prueba, se observa un color azul bien bonito para el aminoácido. Las proteínas dan un color más o menos como un púrpura, un color así, o sea, porque la misma estructura de la proteína y como se requiere calentamiento, de repente puede que la estructura se precipite, qué sé yo, etcétera, pero da un color ahí más o menos, algunas proteínas dan como un color, desarrolla un color un poco púrpura, pero les cuesta desarrollar, a veces están ahí no dan, mientras que vemos el aminoácido que da positiva a la prueba, un color azul bien bonito. ¿Cómo se hace? Como dice aquí, los tubos de ensayos con cada una de las muestras que están aquí, creo que se le agregan como 5 mililitros. Bueno, aquí dice 1 mililitro, generalmente lo hacemos con 5 mililitros y 10 gotas de la anhidrina, 10 gotas de la anhidrina y se calientan los tubos en un baño María. Y ya se va viendo el desarrollo del color azul en los diferentes aminoácidos, el color azul. Me imagino que los 10 minutos es para esperar a las proteínas, porque los aminoácidos dan en poco tiempo.
En poco tiempo dan los aminoácidos esta prueba positiva. Ya, como les dije, las proteínas demoran un poquito más. Las proteínas entonces demoran un poquitito más y lo que les dan positivo, lo repito, un color azul. Son los aminoácidos. La prueba de millón. La prueba de millón es una prueba que no es la sensible. Ustedes me disculpan, pero yo estoy pasando listas a medida que van ingresando a la sala algunos estudiantes. Bien, como les decía, la prueba de millón la dan positiva generalmente lo que es el grupo fenólico. Si ustedes buscan la estructura, por ejemplo, del aminoácido tirosina, en estos días vimos la forma general de un aminoácido. El grupo R tiene un anillo aromático con OH abajo. Ese es un grupo fenólico. Bueno, esta prueba es sensible para el grupo S, el grupo fenólico de la tirosina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Se pone la sustancia, en este caso las muestras, pueden ser proteínas, pueden ser aminoácidos, que los que les mencioné que están en la tabla, ¿verdad? Que les mencioné que están en la tabla. Y entonces, ahí está, sí, se le agregan unas 5 gotas del reactivo de millón. Ah, bueno, aquí habla de 3 gotas, ¿verdad? Y se ponen en un baño María. La mayoría de estas pruebas son el desarrollo del color por calentamiento. La mayoría, no todas. Desarrollan el color por calentamiento. Y entonces, ¿quiénes van a dar positiva? Aquella proteína, generalmente la tirosina, es un aminoácido presente en las proteínas de las cuales estamos tratando, ¿verdad? De repente, si estamos en el laboratorio, a la gelatina le cuesta, la gelatina no va a precipitar. La gelatina no va a precipitar, la gelatina nos conformamos con el desarrollo de un color rosadito. ¿Ok? La albúmina de huevo o la albúmina es así, precipita y se evidencia en el precipitado un color rosado o un color casi rojizo. No es rojo ladrillo, me pareció que por un lado por allí yo leí un color rojo ladrillo, no, es un color principalmente de bordes rosados con más o menos rojo en el centro, ¿verdad? Un rosado más puro que podemos interpretarlo como rojo, pero no rojo ladrillo, rojo, eso es así como si fuera una teja de techo, no es así. Eso es precipitado para azúcares cuando se hace la prueba de azúcares de Benedict o Felin, etcétera, si se habla de rojo ladrillo. Pero aquí es un precipitado rosado, se ve en el exterior del precipitado rosadizo y en el centro ya un tono más rojo. Inicialmente cuando se precipita, porque la proteína va a precipitar, inicialmente precipita blanco, entonces con el calentamiento, que no necesariamente son los 10 minutos que se hablan allí, con el calentamiento entonces viene y se desarrolla el color en el mismo precipitado, que generalmente, como les dije, un color rojo. Después viene la reacción santoproteica. Miren, la reacción santoproteica, y les digo aquí para que tengan claro. La reacción santoproteica es una reacción para aminoácidos con anillo aromático. Aminoácidos con anillo aromático. En este caso, tirosina, triptófano, fenilalanina. Lo repito, tirosina, triptófano y fenilalanina. Ustedes van a tener que buscar más o menos la estructura de cada uno de estos aminoácidos para poder verificar lo que se requiere en estas pruebas. Esos 3 aminoácidos son los que supuestamente debieran dar positivo en la prueba santoproteica. Pero en este caso deben tener presente que esta prueba, como se les desarrolla en este ensayo de laboratorio, como se desarrolla en esta manera, la fenilalanina no es sensible a esta prueba. La fenilalanina no es sensible a esta prueba. Entonces quiere decir que si nosotros lo estamos haciendo con proteínas, por ejemplo, pero que tienen gelatina y albúmina de huevo, lo estamos haciendo con proteínas, entonces el color que se desarrolle en estos tubos de ensayo que contienen la proteína, más que nada se deben a la presencia del triptófano o de la tirosina.
del triptófano o de la tirosina, pero no por la fenilalanina. ¿Ok? ¿Cómo se hace la prueba? Como dice aquí, se roturan los tubos, se le agregan 2 mililitros a cada tubo, 2 mililitros de albúmina en uno, 2 mililitros de agua en el otro, que es como el testigo, 2 mililitros de gelatina en el otro, 2 mililitros de cada una de estas muestras, ¿verdad? Se le agrega 1 mililitro de ácido nítrico concentrado. ¿Por qué le decimos, por ejemplo, que los aminoácidos con anillo aromático son los que dan esta prueba? Porque se le hace con ácido nítrico. Y el ácido nítrico, cuando reacciona con anillo bencénico, te da lo que es el nitrobenceno. Y el nitrobenceno es de color amarillo. El nitrobenceno es de color amarillo. Y entonces, y dependiendo de si el grupo que tiene es activante o desactivante, si va en posición meta o para, ya es otra situación. Pero aquí nada más queremos ver el desarrollo del color. Entonces, inmediatamente se observa, ya con añadir el ácido nítrico, que se da el color amarillo. Luego de eso se viene el calentamiento, y el calentamiento puede producir precipitación en algunos de ellos. Y después se neutraliza con hidróxido de sodio. Aquí la idea de neutralizar con el hidróxido de sodio es para ver si se mantiene el color. Se mantiene el color. La coloración o la evidencia puede ser de un color amarillo o precipitado amarillo a anaranjado. Precipitado o color amarillo a anaranjado. Y entonces, si se mantiene al neutralizarlo, entonces se considera como una evidencia positiva. Una evidencia positiva. La reacción de Hawking-Cole. La reacción de Hawking-Cole es para el triptófano. El grupo indol, que es el grupo que el R que está en la estructura del aminoácido, que es lo que le da el nombre de triptófano a esta estructura, es ese grupo que está allí, que son dos anillos unidos, ¿verdad? Este grupo indólico es el que es sensible en esta prueba con el reactivo de Hawking-Cole. Es una prueba sencilla, de estas pruebas que están aquí, es una de las que no requiere calentamiento. No requiere calentamiento. Creo que es la única, básicamente, de las que hacemos aquí que no requiere calentamiento. De una manera sencilla, se pone la muestra, por ejemplo, se le agregan unas gotas del reactivo de Hawking-Cole. Luego se le agrega ácido sulfúrico concentrado por las paredes del tubo. Por las paredes, no así gota a gota para que vean, no. Por las paredes del tubo. Por las paredes se le agrega igualmente 1 o 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado y se mantiene el tubo en posición vertical. El ácido sulfúrico es mucho más denso que el agua, casi que el doble, 1.84 por ahí arriba tiene el ácido sulfúrico, así que él se va al fondo. Pero el desarrollo de un color púrpura, un color morado en la interfase de las dos capas, porque se van a formar dos capas, es una evidencia de una prueba positiva. Entonces, en este caso, lo tienen que tener presente, ustedes lo van a ver, por ejemplo, a lo mejor en los videos de YouTube, que la albúmina la da positiva. Le dije que este es para el triptófano, así que si hay triptófano en la prueba, tiene que dar positiva. Pero la gelatina no la da positiva. Eso significa entonces que la gelatina no contiene triptófano. La gelatina tiene que darla negativa. De las positivas, entonces sería, en este caso, la albúmina y el triptófano. Porque, vuelvo y repito, es para el grupo indol del triptófano. Entonces, la gelatina, como le decía hace un momento, observen que la gelatina no tiene triptófano. La gelatina tiene un contenido bajísimo de tirosina. Por eso, hace un momento yo le dije a ustedes que cuando se hace la prueba de millón, nos conformamos con la gelatina que nos dé un colorcito ahí apenita, rosadito, no precipita, porque eso se debe básicamente a la tirosina, y la tirosina, en el contenido de tirosina en la gelatina es bajísimo, está por el 0.0 algo por ciento el contenido de
de tirosina en la gelatina. Así que no es suficiente como para decir que va a dar una evidencia grande, pero sí la da en la prueba de Millón, una evidencia positiva, pero leve. Y entonces, incluso en la prueba santoproteica, que es una prueba para aminoácidos con anillo aromático, y le mencioné que son fenilalanina, que no es sensible a ese tipo de reacción, la tirosina, el triptófano. Pero entonces para la gelatina desarrolla un colorcito leve amarillo, porque uno, no tiene triptófano. Dos, el contenido de tirosina le dije que es bajísimo. Y entonces, y la fenilalanina no es sensible, así que en la prueba santoproteica nuevamente la gelatina presenta el problema, que nos damos un colorcito amarillito ahí apenas imperceptible allí. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, no tiene triptófano y su contenido de tirosina es bajísimo, ¿verdad? Y la fenilalanina no reacciona ante esa prueba, así que nuevamente queda expuesta a su bajo contenido de tirosina la prueba para la reacción santoproteica con la gelatina. Pero la da, vuelvo y repito, tanto en Millón como en la reacción santoproteica nos conformamos con unas evidencias leves, un desarrollo de colorcito bastante bajo. ¿Qué más tenemos nosotros aquí? Ya vimos esta, también esta. ¿Ok? Y finalmente tendríamos la reacción con acetato de plomo alcalino. Básicamente la reacción con el acetato de plomo se conoce como la reacción para el grupo tiólico. No sé por qué la pusieron allá como acetato de plomo alcalino. Bueno, es que se utiliza, uno de los reactivos del acetato de plomo. Se conoce como la reacción para el grupo tiólico. Azufre, ¿verdad? Y en este caso, aminoácidos con azufre, está la cisteína, está la metionina, está la cistina, son aminoácidos azufrados. Entonces son los que deben mostrar una prueba positiva ante este ensayo. Pero deben tener presente que de esos tres, el que más fácil de hidrolizar sería allí, el que es más fácil de hidrolizar de estos tres aminoácidos sería el azufre de la cisteína. Es un grupo sulfidrilo, tiene SSH, un grupo sulfidrilo que tiene allí en lo que es el grupo R. Entonces, ¿por qué hablo de hidrolizar? Porque la reacción se inicia con hidróxido de sodio, un hidróxido de sodio bastante fuerte. Se pone el aminoácido, la muestra, ¿verdad? A que reaccione con el hidróxido de sodio por calentamiento, buscando la hidrólisis del grupo, ¿verdad? Del azufre. En este caso, para la metionina y la cistina, el azufre es más difícil. Uno de ellos da una evidencia leve, pequeña allí, que les voy a dejar, no se la voy a contestar porque creo que me pareció una pregunta por allí. Uno de ellos da una evidencia leve allí, positiva, reacciona levemente, pero el azufre del grupo sulfidrilo de la cisteína es el que más fácil de hidrolizar. Y digo, de los tres, no es que significa que es facilísimo, no, que de los tres es el que se puede hidrolizar. E inclusive, cuando lo hacemos esto de manera presencial, ustedes observen que ahí le hablan de hacer la reacción en un tubo de ensayo. Yo le mando a los estudiantes que la hagan en vasitos pequeños. Echen los 2 mililitros de la sustancia, de la proteína o del aminoácido, 2 mililitros, y se le echa los 2 mililitros de hidróxido de sodio. Y lo calienten directamente en la plancha ¿verdad? En la plancha del plato calentador. Lo ponen directamente allí, como si fuera una olla con una estufa. Ahí lo ponen directamente y que reaccione. Que reacciona ahí por calentamiento a que casi se consuma. Y después cuando lo sacan de allí, entonces le agregamos las gotas de acetato de plomo. Y entonces viene cuando se le agrega el acetato de plomo, el plomo, entonces aquí, ¿verdad? Va a reaccionar con el azufre formándose el sulfuro de plomo, precipita el sulfuro de plomo. Y es un precipitado de color negro, un precipitado de color negro. Esto, lo repito, para el aminoácido cisteína, en este caso en cuanto a las proteínas, la que más fácil lo da lógicamente es la albúmina. El huevo tiene un contenido grande, ¿verdad?, de compuestos azufrados, así que fácilmente se
se da la evidencia en la albúmina. Y en la gelatina, por más que la consumamos, si le agreguemos al final casi que lo que se consuma, por eso digo, yo lo mando a hacer es en vasitos químicos, más que nada buscando la evidencia en aquellos que es difícil de dar positiva a la prueba, para que cuando ya queda un poquitito ahí, entonces para ver, y entonces a veces vemos como unos sedimentos. Hay algunos que lo logran, otros no lo logran. No significa que la gelatina no tenga cisteína. Sí lo tiene, pero nos cuesta bastante entonces conseguir la evidencia positiva. Sin embargo, a diferencia de la albúmina, que la agarramos y cuando comienza a reaccionar la echamos y no tenemos ni que consumirla mucho, nada más que reacciona un poquitito, le agregamos el acetato y el precipitado negro purito, ¿verdad? Y vuelvo y repito, aquí que más que esta es la reacción para el grupo tiólico, azufre para aminoácidos con azufre. Y en esto consistía la prueba. Saben que se hizo una selección, no están todas las pruebas, se hizo una selección de ciertas pruebas, hay como 6 pruebas. ¿Sí? 6 pruebas. 6 pruebas, allí es sencillo. Y mire que le estoy poniendo, vuelvo y repito, para que no tengan fecha de entrega de 2 informes a la vez el mismo día, les puse entonces para entregar el miércoles hasta las 7 de la noche. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, en la última prueba, ¿cómo sabíamos que daba positiva? ¿Se formaron precipitados de qué color? Negro, la de cisteína, Sí, la de acetato de plomo. Sí, es existen. un precipitado negro. Ya. Precipitado es negro. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta del laboratorio de la semana pasada. Mm, a ver, Eh, eh, ya yo hice la gráfica, pero cuando voy a calcular el pKa, a partir de la gráfica, usted nos dijo que hiciéramos como 2 líneas y encontramos el punto medio, algo así. ajá, o sea, de la parte aplanada, Ajá, donde más costó, donde usted la parte aplanada, ahí usted hace el cálculo en la parte media de ese punto allí, ese sería el punto para el pK. O sea, usted marca el punto allí y lo proyecta hacia el eje de las Y. Y ahí, como usted tiene una escala de pH allí en el eje de las Y, ahí es el pH que le marca es el pK. No sé si eso contesta su pregunta o tiene algo más que decir. es como calculo ese punto medio. O sea, ¿es una aproximación o tengo que hacer Ah, algún cálculo? sí, es una aproximación. De la parte Ah, más ok, acostada, las partes acostadas de su gráfica, es una aproximación donde usted ve la parte más acostada, usted busca, bueno, aquí está la parte más recta, busco el centro de ahí. ok, Son gracias. resultados experimentales. Estos datos se han tomado de otros grupos y de repente pueden estar bien, o sea, laboratorios que se han conservado allí de los compañeros y entonces ellos han cogido así de grupos anteriores y puede que se vea una recta bien definida o tal vez no, como usted dice, una aproximación. A ver, otra pregunta además de la de Denver. Ok. La otra semana tenemos nuevamente el laboratorio. Miren, estos laboratorios que vienen son seguidos, son pruebas así sencillas. Son sencillas. Es más, tengo entendido que hay uno de estos, de los que viene, que es como un laboratorio casero. ¿Cuál es? No sé. Uno de estos es un laboratorio casero que se supone que a lo mejor es que ustedes pueden hacer en casa. Ustedes pueden hacer en casa con implementos o supuestas que tienen allá. Debo suponer que es cuando empecemos el de enzimas. El de enzimas, porque el de enzimas, el laboratorio de enzimas, las reacciones enzimáticas, se utilizan muestras de que manzanas, papa y cuestiones así, productos caseros que ustedes llevan a la U. De repente, a lo mejor hay una manera de hacerlo en casa y tal vez pueda que sea ese. Todavía creo que nos falta uno de proteína. No sé si se va a hacer otro cualitativo de precipitación o uno cuantitativo de los métodos de calcularlo directamente, la proteína total, el contenido de proteína y de nitrógeno.
Y si no, y después de eso, de más arriba, sería ya empezando reacciones enzimáticas. Después de reacciones enzimáticas vendría uno de cuantitativo bastante. Creo que de los laboratorios que tenemos este semestre, el más complicado es ese laboratorio, el que les digo el cuantitativo de enzimas. Pero vienen, lo que le quiero decir es que vienen dos. El cuarto y el quinto pueden ser, como les digo, son sencillos. Entonces ellos creo que me dijeron la vez pasada que hay uno casero. Uno casero, y para mi modo de ver sería el de reacciones enzimáticas. Y entonces ya el sexto sí es un poquito más complicado. Pero estos laboratorios van a ser seguidos. En el sexto, en el de cuantitativo, entonces sí ahí sabría el intervalo de 2 semanas. Yo pensé que aquí también un intervalo de 2 semanas. Por eso había puesto la fecha un poco larga de entrega. El de ese 2 semanas, el de cuantitativo de enzimas sería para fecha de entrega en 2 semanas por su complejidad. Y sería el más complejo tal vez de este semestre. Eso es lo que tenemos para fechas venideras. No sé si me alejé un poquito del tema acá, pero si tienen alguna pregunta, jóvenes, ya se nos acaba el tiempo. Quedan 5 minutos todavía, pero no sé, preguntas. Okay, entonces, yo no tengo más nada que decir. Como lo vieron ustedes, el laboratorio es bastante sencillo. Son pruebas sencillas de color, pruebas de color, como se le dice en algunos casos. Así que si no hay más preguntas, nada más, bueno, elaborar el informe tal cual como lo han estado haciendo en los mismos grupos, como lo han hecho y todo lo demás. Y ya saben, entonces ese sería hasta el miércoles, hasta las 7 de la noche. Si no hay más nada que decir, entonces me estoy despidiendo de ustedes, ¿no? Bueno, profe. Nos vemos, pues estamos saliendo todos. Hasta luego.